bienvenidos a Hola Honduras. Ya estamos listos con 2 horas de toda la información que está ocurriendo aquí en Honduras y en el mundo. Un día pues bastante preocupante. Continuamos ahora en el Distrito Central con alerta roja por la alta contaminación, un tema que BTV ha venido dando seguimiento desde que inició. Lamentablemente no solamente son los incendios, sino que también el humo de los carros. Lo que sale de los escapes, esto está contaminando más la ciudad y la contaminación es más grave en el Distrito Central. Sin embargo, están en alerta verde todo el país. Así que tome todas las precauciones del caso. Pero también nosotros aquí en Diálogo de Impacto vamos a abordar un tema que debe tener mucha preocupación en las autoridades. Y es, ¿qué le estamos ofreciendo realmente a las niñas, menores de edad, adolescentes y a las mujeres? ¿Qué sucede con los homicidios? Vemos que la policía dice, los homicidios han bajado, pero ha incrementado, según experto, la crueldad en estos hechos. Hemos visto asesinatos horripilantes, dantescos, algo que ningún ser humano normal podría hacer. Pero esta es la realidad que está viviendo. Y decimos, ¿por qué migran? Migran porque no hay oportunidad. Migran porque no hay empleo, hay inseguridad. Y esto es lo que debe llamar poderosamente la atención. Es el tema que vamos a abordar con dos expertas en esta área, que más adelante diremos quiénes son, pero vamos a mostrarles a ustedes las 5 de impacto. Autoridades de salud y educación muestran preocupación ante las cifras por embarazos adolescentes, ya que en el 2023 se contabilizaron más de 30,000 niñas en esta condición. Un incendio de grandes proporciones consume desde la tarde de ayer martes la biosfera de Río Plátano en la Mosquite, Honduras, departamento de Gracias a Dios. Hasta el momento se desconoce la causa de la tragedia ambiental que acaba con el bosque de la zona. La extradición de Gilbert Reyes a Honduras por el crimen de 3 isleñas el pasado 10 de enero en Roatán, Islas de la Bahía, se conocerá el próximo 14 de mayo en República Dominicana. Al alza continúan los casos de dengue en San Pedro Sula. Cada 24 horas el Hospital Mario Catarino Rivas registra el ingreso de 15 niños que se quedan hospitalizados por esta enfermedad. Importante reunión sostuvo el presidente del Congreso Nacional con la Cámara de Comercios e Industria de Cortés, donde lograron presentar una importante iniciativa de ley para poder aprobar de una vez por todas la Ley de Justicia Tributaria. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy vamos a abordar un tema muy importante y es el hecho de que los últimos asesinatos en contra de mujeres y menores de edad nos han puesto en alarma. No solo el hecho de que le quitan la vida, sino la hazaña, la crueldad, cosas que uno ni se imagina. El caso de Olancho, por ejemplo, a este joven que no solamente le bastó asesinarlo frente a su padre, sino que también le sacaron los intestinos y el corazón. Mujeres que son quemadas, abusadas, descuartizadas, pero pareciera que no pasara nada. Y no se trata de una estadística, se trata de que yo creo que el ser humano, aunque sea cual sea su actividad, tiene derecho también a una muerte digna. Y ni siquiera eso estamos respetando aquí en Honduras.
Ya estamos aquí listos en Diálogo de Impacto. Nos pueden sintonizar a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos en vivo a través de www.btv.com.hn, a través de YouTube y Facebook. Y por supuesto, a través de Acción Radio, la 92.5 FM en Tegucigalpa, San Pedro Sula, la 95.9 y 95.1 a nivel nacional. Y además usted puede interactuar sobre este tema en nuestra plataforma de WhatsApp, al 3182-5600. Y para que veamos un poco el contexto de lo que está ocurriendo en Honduras, en 52 meses, 950 menores murieron violentamente en el país. En los últimos 52 meses. Y esto estamos hablando de cifras oficiales. Por ejemplo, solo en el CONADE se registraron 93 quejas de violaciones de derechos humanos a menores durante este año, en lo que va de este año. Estamos iniciando el 5º mes del año. Solo en el 2024, según estadísticas de organizaciones femeninas, han fallecido 90 mujeres violentamente. 90 mujeres. Y de estas, vea usted, el 99% de los femicidios están en impunidad. Y los que están judicializados, sus procesos tardan 3 años en promedio, para que ustedes vean qué es ese tipo de respuesta que están. Si bien es cierto, han bajado los femicidios, según estadísticas oficiales, pero lo que ha aumentado es la crueldad en las víctimas. ¿Por qué hemos llegado los hondureños a este nivel de insensibilidad? Pero antes de comenzar con nuestras invitadas aquí en estudio, vamos a mostrarles a ustedes una situación real de lo que está ocurriendo con las niñas, los niños y adolescentes en Honduras. Veamos esta nota. En un reciente informe emitido por la Secretaría de Salud en el año 2023, a nivel nacional, más de 500 niñas abortaron, producto de embarazos prematuros. En San Pedro Sula, centros educativos registran 3 embarazos adolescentes cada año. Por lo menos más de 500 niñas tomaron la decisión de abortar. Lógicamente lo tienen que hacer porque no se miran con el apoyo de papá, y esto es de graves implicaciones también en la educación, porque se miran obligadas a abandonar los centros educativos. Y este es un problema que se ha ido de las manos de repente a los padres de familia, y falta de control en el estado de Honduras, porque no se está haciendo absolutamente. Las niñas como que tienen mayor libertinaje y no hay orientación para ellas, ni en los centros educativos ni en las mismas familias. Mientras que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia detallan que para evitar embarazos no deseados en menores de edad impartirán charlas de prevención en las escuelas a nivel nacional. Actualmente hemos capacitado a más de 1.495 niñas, ¿verdad?, en este tema, siempre enfocados en el tema de prevención de embarazo en la adolescencia. Desde la SENAC estamos muy comprometidos, ¿verdad?, y estamos muy seguros de que el trabajo es también directamente con los miembros de la familia, con los cuidadores, encargados, tutores de los niños y de las niñas, para que puedan brindar la protección y les puedan brindar también la información adecuada. La estatal detalló que San Pedro Sula es uno de los municipios con mayor casos de embarazos en niñas y jóvenes de 10 y 19 años de edad, cerrando el 2023 con más de 21,000 embarazos adolescentes. E informó para ustedes Mariela Manzanares. Muchos de estos son parte también de abusos, porque el entorno en que vive un niño, una niña y un adolescente en Honduras es violento. Violento en la familia, violento en la comunidad, violento en la escuela. Pues justamente para abordar este tema, tenemos aquí como invitada a las abogadas Cándida Maradiaga. Ella es coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, y también Aurora Rueda, coordinadora de la Defensoría de la Mujer de la Comisión del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué con ellos? Porque ellos están haciendo justamente un monitoreo. Ellos reciben quejas
ellos tienen también una óptica diferente, podemos decir, o más profunda, de una estadística. Porque miren, que nos digan 21,000 embarazos en un año, dígame, es algo grave. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Pero, ¿qué está haciendo el papá, la mamá? Primero, porque son los responsables. Segundo, la escuela. Y tercero, el gobierno. Porque en esto hay que ver también grados de responsabilidad. Muchísimas gracias, abogada Cándida, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Bienvenida. Muchas gracias, licenciada. Es un placer para mí compartir con la compañera Aurora, sobre todo para hablar de un tema alarmante para nosotros actualmente. Para el Comisionado Nacional de Derechos Humanos particularmente, estos datos nos alarman y creo que nos deben de llamar a la reflexión, por cuanto hemos visto que la violencia hacia la niñez, adolescencia y juventud ha crecido en los últimos años. Ya usted ofrecía un dato de los últimos 4 años de muertes violentas hacia la niñez y juventud en nuestro país. Esto es un dato que debe llamarnos a la reflexión, sobre todo porque vemos que en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, los espacios que debían de ser protectores para la niñez, como lo es ya usted lo decía, la familia, la escuela y la comunidad, que son espacios que deberían de generar las condiciones de respeto y de protección a los menores de edad. Sin embargo, estamos viendo que es en estos espacios precisamente donde se genera la violencia. Y creo que debemos de hacer un análisis profundo de la situación y tomar decisiones importantes desde estos espacios. Usted preguntaba qué se está haciendo, qué está haciendo el Estado por la familia, por la escuela y por la comunidad para prevenir la violencia hacia la niñez y juventud. Creo que el Estado cuenta con una plataforma importante que es el SIGADENA, el Sistema de Garantías Integral de Derechos para la Niñez y Juventud. Y creo que se debe activar esa respuesta del Estado para atender oportunamente y de manera adecuada todos estos casos que hemos conocido en las últimas semanas. Sí. También tenemos aquí a la abogada Aurora Rueda, ella es la Defensoría de la Mujer del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. ¿Y por qué lo mezclamos? Porque hemos sentido que en los últimos días, en los últimos meses, ha habido no sé si es porque los hechos son tan dantescos, que nosotros estamos dando más cobertura a hechos que tal vez antes no se filtraban, ¿verdad? No trascendían. Pero igual la situación de la mujer es grave en el país. Así es, licenciada, un placer estar compartiendo este espacio con ustedes. Y pues en el marco del mandato del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, expresar más que todo la preocupación de nuestra parte por los altos índices de violencia que están enfrentando las mujeres de hoy en día. Sabemos que no es de este año, los índices de violencia pues las cifras negativas van en ascenso desde 2023 más que todo, donde el mes de junio fue uno de los meses más violentos cuando murieron 46 mujeres privadas de libertad. Junio fue el mes más violento por la masacre en Támara. Así es. Que es algo que estamos viendo hasta ahora, se está empezando a judicializar, porque el problema no es tanto el hecho violento. Y en los femicidios hablan de que casi un 99% de impunidad. ¿Qué tan cierta es esta cifra que manejan ciertas organizaciones? El comisionado pues trabaja de la mano, trata de trabajar siempre de la mano con organizaciones de sociedad civil, nos apoyamos mucho con ellas para validar, ¿verdad?, estos datos y estas cifras, y efectivamente pues el índice de impunidad asciende a un 95% en las muertes violentas de mujeres. 95%. Así es. Y ese otro 5%, estaba leyendo, no sé si estoy equivocada, el llevar el proceso de judicialización tarda hasta 3 años. Así es.
Así es, lastimosamente pues no tenemos la mejor coordinación, ¿verdad?, entre las autoridades y los administradores de justicia. A veces, muchas de estas veces, las investigaciones de las muertes violentas o femicidios pues se ven entorpecidas por X o Y factor, y pues esto nos lleva a tener pocos resultados efectivos en estos casos lamentables. Sí, en el caso de la niñez, vemos, yo estaba sorprendida, y se lo digo, leer, por ejemplo, de que tenemos gran cantidad, por ejemplo, 45,000 niños contagiados con VIH aquí en Honduras. Vemos este caso, 21,000 embarazos, 500 abortos. ¿Realmente un niño desea vivir aquí en Honduras, abogada? Realmente son datos alarmantes. Creo que vivir en Honduras para un niño es difícil, ¿verdad?, así como lo es para la mujer, porque son los espacios en donde él espera, y esto quiero insistir porque yo creo que debemos de poner cartas en el asunto, son los espacios que deben de proteger a la niñez y a sus adolescentes y jóvenes, y son esos espacios que violentan los derechos de los niños y las niñas. Un dato importante es que desde la familia se ve naturalizada la violencia. O sea, ¿en qué sentido? Podemos decir en estos momentos de que la familia es el que está engendrando la violencia. Así es, desde la familia se está engendrando la violencia. ¿Por qué? Recordemos que culturalmente el castigo físico ha sido visto como una práctica naturalizada de modificación de comportamientos o para imponer disciplina. Entonces se ve con naturalidad que los padres castigan a sus hijos, pero estamos viendo ya castigos extremos, estamos viendo situaciones de maltrato extremos, en casos de, por ejemplo, padres de familia que canjean a sus hijos, a sus hijas. Esa práctica la hemos visto en los últimos días. Así es. O sea, sabíamos y habían antecedentes que en ciertos sectores del país venían con esas prácticas, pero no es que la vendían a extraños, ¿verdad?, sino que se la daban al riquito del pueblo, al conocido del pueblo. Pero el problema, por ejemplo, el último caso que vimos de esta niña rescatada en Comayagüela, que era vendida por su propia madre a una red de tratas para prostituirla. O sea, y estos casos son reiterativos. De esos hay muchos, ¿no? Conocemos los que salen a la luz, que tienen la capacidad de denuncia, porque hay que reconocer un poco que la ciudadanía está denunciando este tipo de casos, y eso es importante. Creo que del Estado también se fortalezcan estas capacidades en los ciudadanos, en las niñas y los niños sobre todo, porque a la hora de querer denunciar, pues hay muchos factores que conjugan al respecto. Por ejemplo, las amenazas del perpetrador, del que está provocando la violencia. El hecho de que se le haga creer al niño que eso es normal, ¿verdad?, que los padres hagan, de repente generen situaciones de violencia por las mismas prácticas ancestrales, ¿verdad?, de nuestra cultura hondureña respecto a la imposición de la disciplina a través de la violencia, a través del castigo físico. Pero lo hemos visto que eso va creciendo, ya con un nivel de violencia extrema, por decirlo así, porque estamos viendo también casos de muertes de niños de 2 años producto de una paliza. O de abuso sexual. O de otro tipo de modalidades de abuso, como el abuso sexual, ¿verdad? Eso es importante decirlo. Yo creo que el tema de la violencia hacia la niñez y juventud es un tema complejo, muy complejo. Por lo tanto, creo que como CONADE llamamos la atención y la actuación del Estado para que se actúe la respuesta interinstitucional, porque este es un problema que una sola institución no lo va a resolver. Creo que aquí se debe articular todas aquellas instituciones que tienen responsabilidad en temas de niñez, adolescencia, juventud, temas de seguridad, temas de protección, para generar una respuesta integrada ante la problemática. Para que de la noche a la mañana no vamos a resolver los problemas de violencia en nuestro país, ¿verdad? Pero creo que debemos de empezar para que podamos tener niños y niñas en condiciones dignas, en condiciones de respeto. Y creo que un factor muy importante, o una estrategia muy importante, y ya la Comisión de Derechos del Niño, a través de las recomendaciones que da la Comisión de Derechos del Niño,
El Comité de Derechos del Niño habla de que se debe de capacitar a los padres de familia, formar, educar a los padres de familia, a los docentes de los centros educativos y a la sociedad en general respecto a las consecuencias que deja la violencia en los niños y las niñas. Sí, porque eso marca. Y eso son marcas que van para toda la vida. Exactamente, y eso de lo vamos a paso, abordar. en nuestro país no tenemos en los centros educativos, que es un espacio donde se puede hacer un trabajo importante, profesionales de la psicología que puedan hacer detección y atención a tiempo para que los problemas no se vayan agravando. Y aquí yo creo que podemos destacar un retroceso en el sentido de que antes, por ejemplo, estaban los consejeros. ¿Se acuerda que en los centros educativos habían consejeros? Usted portaba mal, después de castigo lo mandaban donde el consejero, que en ese momento tal vez no había tanto profesional de la psicología, pero yo creo que en el escenario ideal, y es algo que yo siempre he recalcado, en un centro educativo debiese haber obligatoriamente, aparte de todo el staff de profesores, de maestros, un psicólogo y un médico, aunque sea que vaya 2 veces a la semana a ese centro educativo, para dar seguimiento realmente, porque recordemos, la escuela es el segundo hogar. Así es. De este niño. Pero también ahora vamos con un tema en el lado de las mujeres, y hay algo que a mí me ha preocupado a lo largo de los años. Yo escuchaba a doña Victoria Ayestas, que también lleva un récord, y decía que el problema no era la baja de los homicidios. El problema es que en estos momentos Honduras se está registrando pérdida de la vida de mujeres, pero de manera cruel y degradante, dice. Ahora no solamente asesinan, sino que mutilan, decapitan, les tiran ácidos, las queman, las violan. O sea, es un nivel de maldad generada por la impunidad. Porque si hemos llegado a esto, los culpables son Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y Policía. ¿Qué tan ciertos son estas aseveraciones, Aurora, de doña Victoria Ayestas, donde dice que ahora vemos más crueldad y ese nivel degradante realmente y saña en contra de las mujeres? Bueno, muy cierto, licenciada, lo expresado por la licenciada Migdonia, estamos viendo, ¿verdad? Nos estamos enfrentando a altos índices de violencia, y la hazaña con la que estos actos están siendo ejecutados actualmente pues va en ascenso. Vemos unas situaciones como que el hombre ha perdido el sentido de la dignidad que posee cada mujer. Esto es alarmante, también es alarmante, como les mencionaba, el índice de impunidad, que el índice de impunidad asciende a un 95%, y esto nos abona, ¿verdad?, a tener más violencia contra la mujer en los contextos donde ellas se desarrollan a diario. ¿Qué es lo que pasa? Los agresores entienden como que hay un tipo de luz verde para seguir agrediendo, maltratando a las mujeres, al ver que las muertes violentas de mujeres no son judicializadas. O sea, yo tengo el derecho, o se sienten con el derecho de agredir a las mujeres, de matarlas, de hacerles esto, lo otro. ¿Por qué? Porque no están siendo judicializados los casos. Ellos, claro, van, agreden a la mujer y no hay ninguna consecuencia, ni legal ni de ningún tipo. Entonces, por eso es que los índices de violencia ahorita están en ascenso en el país. ¿Están en ascenso realmente los femicidios? Se ha bajado un porcentaje mínimo, pero como ya le mencionaba, la hazaña con la que están siendo ejecutados estos femicidios, pues es alarmante y es preocupante. Y aquí este punto, usted dice, por ejemplo, los agresores ven luz verde para agredir a como su imaginación y su grado de odio y maldad les dé. Exacto. Porque el problema es que solamente tenemos judicializado un 5% para ser, si queremos ser positivos, solo es un 5% que llegan a los juzgados. Y de esos 5%, ¿cuántos tienen efectividad? Con una condena firme. Con una condena firme, creo que menos de la mitad del porcentaje que tenemos del 5%. Un 2.5 podemos decir. Exacto.
Si usted consulta, la mayoría de estos casos judicializados pues todavía están en un proceso de investigación del que yo les mencionaba que mayormente pues se ven altamente entorpecidos por parte de las mismas autoridades, ¿verdad?, a las que corresponde la judicialización de estos casos. ¿Y qué pasa? La impunidad va en ascenso, los casos van en ascenso y este problema viene, ¿verdad?, desde los hogares, donde las mujeres se encuentran en una relación desigual de poder frente al hombre. ¿Y qué estamos viendo también? Las mujeres denuncian la violencia doméstica, pero no tenemos esa anuencia por parte de las autoridades, por parte de los administradores de justicia para poner atención a estas alarmas. La violencia doméstica es una alarma. Estos casos son antesalas a los femicidios. A los femicidios. Y ahora, no les están poniendo la atención debida. Exactamente. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que no se ha hecho? Porque yo tengo entendido que hay reuniones, vemos que ambos están en comités porque integran parte de esas instituciones, pero ¿qué estamos haciendo mal y cómo debemos frenar? Porque ¿de qué sirve? De que todas las organizaciones, todas las instituciones de derechos humanos tengan una comisión, pero si la fiscalía no actúa, si la policía no actúa y no lleva suficientes pruebas a los jueces, estamos en nada, estamos botando el dinero. Esto lo vamos a abordar después de pausa, no nos cambie que ya volvemos. Situación alarmante lo que vive realmente la niñez y las mujeres y también los adolescentes en este país. Nos revelaba, por ejemplo, doña Cándida, la abogada Cándida, datos alarmantes de la niñez y donde el mayor problema es que es el hogar, la familia, la que es la incubadora realmente de esa violencia. Pero también nos decía la abogada Aurora que del 5% de los casos de muertes violentas de mujeres, vean ustedes, porque solo el 5% llegan a un proceso judicial, pero una sentencia, solamente el 2.5%. Y decía la abogada Aurora también, esto da luz verde, porque prácticamente todos estos asesinos, todos estos agresores, podemos decir que viven en el paraíso de la impunidad, abogada Aurora. Así es, abogada. Es lamentable. Se han hecho, hemos realizado por parte del CONADE varios esfuerzos, ocupamos espacios interinstitucionales, pero en realidad el marco normativo lo tenemos. Es lamentable que ni siquiera de eso se haga un uso adecuado, porque ¿qué es lo que pasa también? Los pocos casos que llegan a ser judicializados, ni siquiera los jueces utilizan o acostumbran a utilizar el término o el delito tipificado en el Código Penal como tal, o sea, no tipifican el delito como femicidio. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Esto abona a más injusticia. Podemos decir, los familiares de las víctimas tienen derecho a saber la verdad y tienen derecho a que se aplique la justicia de manera adecuada. El acceso a la justicia debe de ser garantizado por parte del Estado. No estamos haciendo el uso adecuado ni siquiera del tipo penal, que lo tenemos en el 209 del actual Código Penal, el delito tipificado como femicidio. Y ni siquiera de esto hace. O sea, los jueces no están aplicando la figura del femicidio dentro de estos casos. No la están aplicando y es lamentable que a veces por parte de juezas mujeres tenemos este tipo de casos que nos vienen a tipificar los femicidios como hasta homicidios imprudenciales. O sea, esto es lastimoso porque el machismo que de por sí ya está arraigado en nuestra cultura, pues esto viene a aumentarlo de gran manera. ¿En qué afecta, por ejemplo, el hecho de que diga, por ejemplo, un homicidio culposo a un femicidio? La condena, tipo de pena, sí, así es. Es muchísimo mayor.
la pena que enfrenta un agresor por femicidio, que por homicidio, que por parricidio, que por homicidio imprudencial. O sea, el homicidio trae un factor agravante, es un asesinato por razón de género. Las mujeres están siendo asesinadas por ser mujeres. Entonces, este femicidio trae un factor agravante que lo que viene a hacer es aumentarnos la pena, la condena al agresor. Ahora volviendo al tema de los niños, ¿y por qué voy a este punto? Porque ahora, lo que hablábamos, por ejemplo, este fenómeno que ahora se ha vuelto tan popular, porque ¿cuántos casos se han desarticulado en el sentido de que las niñas o niños, porque ahora tampoco hay diferencia, son vendidos? Y vean ustedes lo más grave, vendidos en redes a gente que ni siquiera han visto en toda su vida. ¿Por qué hemos llegado a este extremo, abogada Cándida? Por el hecho de que siento yo vender una hija por $81, dársela a un migrante que usted nunca ha visto en su vida. ¿Por qué estamos llegando a esto? Creo que en gran medida, en parte, la impunidad, como lo decía la compañera, y la debilidad institucional, que no ha sido eficiente en darle esa respuesta oportuna a las personas, particularmente las niñas y niños que son víctimas de la violencia. Entonces, ¿qué se genera esto? Que los perpetradores tengan ese caldo de cultivo, como decimos popularmente, para poder seguir utilizando a más niñas en lo que es la trata de personas. Y creo que esto nos debe de alarmar, y más que eso también yo creo que articular este sector del Estado, a todas las instituciones que tienen responsabilidades en el tema de la prevención de la violencia, para dar esa respuesta oportuna, porque como se dice en derecho, justicia tardía no es justicia. Y eso es lo que vemos a veces en los casos, a la hora de judicializarlos, que hay una tardanza en la tramitación de los mismos. Entonces creo que como país, como sociedad, porque este es un problema de toda la sociedad, ¿verdad? Hay algunos avances importantes y hay que reconocerlos por parte del Estado, como el hecho de elevar la Dirección de Niñez y Adolescencia a una secretaría, despacho, en los temas de niñez y familia. Creo que eso es un logro importante que hay que valorar. Sin embargo, sabemos que todavía no tiene el presupuesto que requiere para operar eficientemente. Y yo creo que como institución rectora de los derechos de los niños y las niñas, pues juega un papel muy importante en lo que es la defensa, promoción de los derechos de los niños y las niñas en nuestro país. Sí, y esto es lo que... Ahora bien, ¿cuál es el patrón que estamos viendo en estas muertes violentas de menores, abogada, que nosotros no hemos visto, por ejemplo? Porque ustedes tienen sus estadísticas, estamos hablando de 950 niños en 54 meses, y a veces vemos aspectos terribles, por ejemplo, ¿verdad? Violación, abusos. Estamos viendo, por ejemplo, casos de madres que son asesinadas con sus hijos menores de edad en sus brazos, bebés, podemos decir. Abusos de hombres, padrastros, padres, que abusan de esa niña. Mira aquel caso de Olancho que a mí me impactó, que los dos hermanos abusaban de la hermana porque la mamá se había ido a Estados Unidos. ¿Qué tan grave realmente es la condena, podemos decir, que estamos pagando, que están pagando estas familias con la migración? Porque tampoco vemos eso. Vemos la migración como el paraíso por las remesas, pero no el daño que estamos dando al núcleo familiar. Efectivamente, esa es una de las causales que genera la violencia, además de las otras que ya mencionábamos: la pobreza, la exclusión social, la impunidad, la corrupción, la debilidad institucional. Y en el caso particular de la migración, pues vemos familias que se quedan, en el caso de los niños y las niñas, al cuidado de un tío, de la abuela o de los abuelos, e incluso de vecinos,
que de repente no tienen esa o no asumen esa responsabilidad protectora hacia este sector poblacional y pues esto ha generado violencia extrema, como ya usted lo decía, ¿verdad? No estamos hablando de casos de castigos físicos, de una paliza, de un golpe o de un maltrato escolar, como lo hemos hablado en otras ocasiones, sino que estamos hablando de muertes, estamos hablando de violación, ya de violencia extrema, y creo que eso es muy preocupante y a nosotros como CONADE nos genera una profunda preocupación respecto a cómo en los últimos meses esto ha llevado a extremos realmente nunca antes vistos. ¿Por qué me dice que no hemos llegado, se ha llegado a extremos que nunca hemos visto? Por ejemplo, los casos que usted mencionó anteriormente, que se canjee, se venda a una hija por, qué sé yo, por un automóvil, por dinero. O sea, no hay justificación. No, a veces se vuelve incomprensible, ¿verdad? Para la población en general, el por qué están sucediendo estas cosas. Sí. Pero como ya lo decíamos anteriormente, discúlpenme, son muchos factores los que conjugan para que este problema se haya... Pero lo que a usted le preocupa, ¿cuáles son? Todo lo que es violencia hacia la niñez y juventud es preocupante para el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, porque ningún niño o niña, adolescente o joven, merece vivir en un ambiente violento. Y nosotros como adultos, como ciudadanos, como Estado, en el caso de los que trabajamos en instituciones públicas, estamos obligados a incidir y a generar espacios protectores para esta población que en los últimos meses se ha visto afectada en todos sus niveles. Sí, y eso es lo que nos preocupa por el hecho de ver niños de 2 años. Abusados, o sea, por padres. Abusados. Sí. Discúlpeme, pero esto merece la pena de muerte, porque yo creo que no hay rehabilitación. Si ya vimos que nosotros ni hay rehabilitación para ningún tipo, porque no tenemos realmente tampoco algo que nos diga que esta persona va a ser tratada y que se va a reinsertar a la sociedad. Por ejemplo, en el caso de las mujeres y la migración. Estamos viendo que están agarrando a estos niños, se van con los niños por diferentes razones. Pero también yo creo que debe ser difícil para una madre decir, me tengo que ir, abandono todo. Hay uno, porque de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Así como hay madres excelentes, también hay madres desnaturalizadas. Así es. Y así como se ve en ascenso a partir de estos altos índices de violencia contra la mujer, el índice de desplazamiento forzado externo, también tenemos lo que es el desplazamiento forzado interno. ¿Y qué pasa? O sea, estas mujeres tienen que salir de sus hogares porque están siendo víctimas de violencia dentro de su casa y se andan desplazando en lo interno del país con sus menores. Porque ¿qué pasa? El Estado no está respondiendo ni siquiera con refugios donde estas mujeres puedan llegar con sus hijos menores de edad a apartarse de ese ambiente de violencia que está viviendo dentro de su hogar. Nosotros estamos viendo índices de violencia desde ¿cuánto tiempo más o menos? ¿15 años, 20 años? En promedio, sí, ¿verdad? Más de 15. Y hasta este año aprobaron la ley de las casas refugio. De casas refugio. Y hay que ver la implementación, hay que ver el presupuesto que se le asigna para la implementación de esta casa refugio. Tenemos a lo mucho 8 casas refugio a nivel nacional, cuando por lo menos debería de ser una en cada departamento. O sea, los altos índices de incidencia de violencia contra la mujer nos lleva a esto, a otro tipo de necesidades. Necesitamos refugio para las mujeres donde puedan llegar a salvaguardar su integridad y la de sus menores. Y aquí hacemos otra cosa, ¿verdad? Cuando una mujer busca refugio, no busca refugio sola. Siempre va con sus hijos. Y por eso es que hablamos, no podemos separar este binomio. Así es. Y hay que ser realistas. Tenemos ya mensajes que nos han escrito al 3182-5600 que vamos a dar lectura, porque es muy importante lo que ustedes nos opinan. Dice, siempre estas muertes las tipifican como violencia doméstica. ¿Por qué no con el crimen organizado? ¿Solo los hombres las matan o han identificado asesinas? Si hay casos. Si hay casos. O sea, y no es que uno... O sea, yo sé que hay casos de mujeres que han matado a los hombres.
Que nos sorprende, que son una minoría, en menor sí. medida, sí. ¿Es un porcentaje mínimo? Es mínimo. Es mínimo. Es mínimo, pero también se dan. Vamos con los otros mensajes. Dice, esas malas madres que venden a sus hijos deben de darles pena de muerte. Bueno, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos lógicamente no está de acuerdo con la pena de muerte. Yo creo que... Pero usted como madre... esa es la situación. No estamos de acuerdo con la pena de muerte. Yo creo que esa reacción viene porque, lógicamente, como seres humanos, la gente se pone en una posición. Si eso me pasara a mí... Pero creo que no debemos de pensar en eso. Yo creo que más debemos de accionar en términos de prevención, porque tenemos que analizar y atacar las causas subyacentes de la violencia. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Atacando las consecuencias, abriendo casas refugio, judicializando casos, que no es malo, pero creo que la labor nuestra también se debe, como país sobre todo, las instancias del Estado se deben de concentrar en temas de prevención, y tiene que ver, por ejemplo, con la educación a los padres y madres sobre la educación, la disciplina positiva, la disciplina con respeto, porque desde ahí se genera la mentalidad naturalizada de que el castigo físico es bueno para modificar comportamiento. Ya está demostrado científicamente que todas aquellas agresiones verbales, físicas, generan graves consecuencias psicológicas en la vida de los niños y las niñas. Estamos hablando de depresiones, incluso de suicidios. Estaba revisando ayer datos del Observatorio de la Violencia en caso de suicidios en los últimos años, 2022. Esto tiene muchas consecuencias y genera muchas afectaciones negativas en los niños. La inseguridad, la inseguridad personal, la poca confianza en sí misma, de repente una actitud pasiva ante futuros eventos violentos. Niñas que han sido violentadas sin ninguna atención, sin ningún tratamiento, pues son mujeres adultas que van a seguir violentadas por sus parejas, ¿verdad? Como usted le decía, todo esto tiene una relación. Mientras no eduquemos a la población, padres y familias, docentes, que son espacios en donde los niños y las niñas pasan gran parte de su vida, y que deben hacer también espacios para poder generar respuestas a la violencia, pues vamos a seguir viendo las estadísticas. No se trata solo de las estadísticas, debemos de tenerlas para poder tomar decisiones como Estado. Sí. Y eso creo que es una también de las recomendaciones que ha dado el Comité de Derechos del Niño, que no tenemos una data, sobre todo podemos decir. Datos oficiales, segregados por sectores poblacionales, para poder ver cuáles son aquellos grupos de mayor vulnerabilidad. Sí. Respecto a la niñez. Vamos a leer estos mensajes porque el tiempo se nos ha agotado. Vamos a leer estos dos últimos mensajes que acaban de entrar. Dice, me preocupa que estos centros de atención al menor operan mafias de abusos, dice este televidente. Y el otro dice, la violencia no tiene límites, pero aquí es selectiva. Los poderosos no les hacen nada y andan libres mientras los pobres los exhiben. Creo que en términos de los centros de internamiento de menores privados de libertad, se ha avanzado significativamente. Sabemos que hay mucho por hacer todavía, porque suele pasar que con los cambios de gobierno también se rota todo el personal que ha sido especializado de repente en lo que es enfoque de derechos, justicia restaurativa, el respeto a los derechos humanos y otra serie de aspectos que tienen que ver con la protección de la niñez. Sabemos que tenemos que avanzar, pero creo que en relación a otros años hay algunos puntos importantes de avance que yo creo que vale la pena mencionar. Sí. Usted, abogada Aurora, antes de finalizar, usted tiene la esperanza realmente de que estas casas refugio realmente entren a operar, porque esos son importantes, tanto los centros de internamiento de los menores como el de las mujeres, la casa de refugio de las mujeres, pero yo considero también de que no solamente es el hecho de tener una instalación física, tener personal, sino que también un programa de rehabilitación. Claro. Porque, por ejemplo, no voy a meter yo a la cárcel a un adolescente, por dar un ejemplo, de 9 años, 10 años, con uno que tiene 18 años. Si la justicia juvenil no aplica para menores de 12 años,
La justicia juvenil se aplica para niños y niñas de 12 a 18 años. Pero aún así hay una diferencia para tener esa población separada por edades. Claro, debe haber segregación por varios aspectos, por la medida, por el tipo de infracción cometida. Ya la Convención Nacional de Derechos del Niño nos dice que la privación de libertad debe ser la última opción que el juez debe aplicar en un caso de niñez en conflicto con la ley. Antes, dice la Convención, se deben de revisar otras opciones, otras condiciones para que el adolescente cumpla medidas no privativas de libertad, porque sabemos de todos los efectos iatrogénicos que deja la privación de libertad en los adolescentes que la viven. Está demostrado que es difícil reeducar en un centro cerrado, sobre todo cuando no hay condiciones de infraestructura, si no hay programas o modelos de gestión y de atención o que se apliquen, porque el caso de Honduras sí tiene modelos de gestión y de atención, creo que a nivel de Centroamérica es el único que los tiene, modelos de gestión y atención de los casos que ingresan a los centros, pero creo que debemos avanzar lógicamente en otros aspectos y dejar claro que la privación de libertad debe ser la última ratio que se debe aplicar en materia de justicia juvenil. Debería haber un procedimiento, dependiendo de escala, porque no es lo mismo, por ejemplo, un niño que un adolescente que le falte el respeto a su mamá, el tratamiento tiene que ser muy diferente a aquel que comete un asesinato. O sea, no. ¿Y qué decir de la cárcel de mujeres? Tenemos un último mensaje que vamos a dar lectura. Dice, licenciada, usted sería un excelente congresista, usted sí luchará por los derechos de la mujer. Mire, sigo luchando por los derechos de la mujer, lo de ser congresista, quién sabe, ¿verdad? Pero ya estamos finalizando el programa, solamente su mensaje final. Comenzamos con la abogada Aurora. Sí, bueno, de forma general recordar que es obligación expresamente del Estado garantizar a las mujeres una vida libre totalmente de violencia, y no solo es una demanda que tenemos nosotros las mujeres hondureñas a nivel interno de nuestro país, de nuestro territorio, sino que es una obligación que ha puesto en relieve la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus diversos informes, ¿verdad? Que el Estado debe actuar con la debida diligencia ante estos casos y garantizar a las mujeres el acceso adecuado a la justicia. Sí. Abogada Cándida. Sí, llamar la atención a los entes responsables de las políticas públicas de niñez, adolescencia y juventud, y aquellos que tienen responsabilidad en temas de niñez, para activar los sistemas de protección y dar una respuesta efectiva y oportuna a la niñez que está sufriendo violencia. Como CONADE estamos anuente haciendo particular esfuerzos para poder mejorar las condiciones de la niñez y la juventud en nuestro país. Sí. Bueno, muchísimas gracias a Aurora Rueda, es coordinadora de la Defensoría de la Mujer del CONADE, también a Cándida Maradiaga, coordinadora de la Defensoría de la Niñez y la Familia. Hay mucho que hacer, diputados, a trabajar, porque necesita respuestas, y a veces un artículo genera una traba. Así es. Y yo creo que también cuando se aprueban este tipo de leyes, por ejemplo, como la Casa Refugios, ya debería venir incorporado dentro del presupuesto general de la República. En vez de estar dando bonos a los diputados, deberíamos de estar financiando Casa Refugios, centros de internamiento para menores, dar realmente ese verdadero proceso de rehabilitación que necesita la sociedad hondureña. Muchísimas gracias a nuestras invitadas, a ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias. Ya está lista Catherine con toda la información del momento aquí en Hola Honduras. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.